En una mansión lujosa, un niño de 7 años comienza a temer el vaso rosado que recibe todos los días a las 15:00. Mientras su padre ignora las señales, el llanto ahogado en el pasillo despierta la sospecha de un asistente atento. La búsqueda de respuestas revela un cóctel tóxico escondido bajo el disfraz de una vitamina infantil. Ante el peligro y la manipulación, un hombre común decide enfrentar el silencio y salvar una infancia del abismo. El sol de la tarde entraba por los amplios ventanales de la mansión en el Jardín de Europa, un barrio exclusivo de Madrid. Todo allí respiraba lujo y orden, desde los muebles importados hasta los empleados impecablemente uniformados. En el centro del salón, Bernardo, un niño de 7 años con cabello rizado y ojos melancólicos, observaba con recelo el reloj antiguo que marcaba casi las 3 de la tarde. «Ya casi es la hora de tu tónico». «Querido», anunció Verónica, su madrastra, una mujer de 30 y pocos años, siempre elegantemente vestida y maquillada, incluso cuando no tenía compromisos. Los pequeños hombros de Bernardo cayeron visiblemente. Hacía algunos meses, desde que Verónica se había casado con su padre, Eduardo Montero, dueño de una de las constructoras más grandes de España. El niño venía recibiendo diariamente aquella vitamina de color rosado que lo dejaba extraño, con sueño y confuso. «No quiero tomarla hoy, Verónica. Por favor», susurró el niño, apretando contra el pecho el osito de peluche que había heredado de su madre biológica, Mariana, quien había partido al extranjero tras el conflictivo divorcio, perdiendo la custodia de su hijo. «No seas terco, Bernardo. Tu padre y el doctor Méndez acordaron que necesitas esas vitaminas para mejorar tu comportamiento». La voz de Verónica sonaba dulce para cualquier observador externo, pero Bernardo percibía el tono amenazador detrás de la amabilidad forzada. Rafael Noguera, asistente ejecutivo de Eduardo desde hacía 5 años, pasaba por el pasillo cargando documentos cuando escuchó el diálogo. Se detuvo discretamente, observando la escena a través de la puerta entreabierta. En los últimos meses había notado el cambio drástico en el comportamiento de Bernardo. Antes un niño alegre y lleno de energía, ahora apático y constantemente somnoliento. «¿Está todo bien aquí?», preguntó Rafael entrando al salón con naturalidad. «Perfectamente, Rafael», respondió Verónica con una sonrisa impecable, pero sus ojos transmitían clara irritación por la interrupción. «Solo es la hora del suplemento vitamínico de Bernardo. El pediatra lo recomendó para mejorar su inmunidad y concentración». Rafael notó el terror en los ojos del niño cuando Verónica trajo el vaso con el líquido rosado. Bernardo miró a Rafael como quien implora auxilio. «Qué interesante. No sabía que Bernardo tenía problemas de salud», comentó Rafael, intentando ganar tiempo mientras evaluaba la situación. «No son exactamente problemas de salud». Verónica se ajustó el vestido, visiblemente incómoda. «Son cuestiones de comportamiento. El divorcio afectó mucho al niño, ¿sabes? Y con la ausencia de la madre. Bueno, solo estamos siguiendo recomendaciones médicas». Rafael observó a Bernardo tragar la bebida con visible repulsión, mientras Verónica lo vigilaba atentamente, asegurándose de que lo tomaría todo. Minutos después, el niño ya mostraba signos de somnolencia. Sus movimientos se volvían más lentos, el habla arrastrada. «Voy a llevarlo a descansar», anunció Verónica, tomando a Bernardo de la mano. «Siempre se cansa después de las vitaminas. Efecto normal, según el médico». Cuando salieron, Rafael permaneció en el salón pensativo. Algo no parecía correcto. Conocía a Bernardo desde que el niño tenía 4 años y nunca lo había visto tan abatido y asustado como en los últimos meses, coincidentemente desde que Verónica había entrado en sus vidas. Eduardo Montero era un hombre brillante en los negocios, pero completamente ciego cuando se trataba de su nueva esposa. Tras la difícil separación de Mariana, Eduardo se había sumergido en el trabajo, dejando la crianza de su hijo cada vez más en manos de Verónica, quien se presentaba a todos como la madrastra perfecta, siempre preocupada por el bienestar de su hijastro. Aquella noche, tras una reunión tardía, Rafael encontró a Eduardo en su oficina. «Necesito hablar sobre Bernardo», inició Rafael cautelosamente. Eduardo suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso.
Si es sobre su comportamiento, ya nos estamos encargando. Verónica ha sido una santa, ¿sabes? Asumir un hijo que no es suyo. Lidiar con los problemas emocionales que Mariana dejó. Eduardo parecía genuinamente convencido de la bondad de su nueva esposa. ¿No te parece extraño que esté tan letárgico últimamente? Apenas puede mantenerse despierto durante el día, insistió Rafael. Es la adaptación, Rafael. El doctor Méndez explicó que esto es normal. Bernardo está procesando muchos cambios. El alejamiento de su madre, la nueva familia. Eduardo tomó un vaso de whisky. Además, las vitaminas son para ayudarlo a calmarse. Era muy inquieto, ¿te acuerdas? Rafael dudó. ¿Cómo cuestionar el tratamiento sin parecer que estaba traspasando límites? ¿Ya conociste personalmente a ese doctor Méndez? Preguntó intentando sonar casual. Eduardo frunció el ceño. Todavía no tuve tiempo, pero Verónica se encarga de todo eso. Ella investigó a los mejores especialistas. ¿Por qué la pregunta? Por nada en especial. Rafael retrocedió, percibiendo que necesitaría más información antes de continuar aquella conversación. Solo me preocupo por Bernardo. Todos nos preocupamos. Eduardo suavizó el tono. Pero confío en Verónica. Ella devolvió el orden a nuestra casa después del caos que Mariana dejó. ¿Sabes lo difícil que fue aquel periodo? Rafael asintió, recordando el turbulento divorcio 2 años antes. Mariana, exmodelo y socialité, había dejado el país tras perder la custodia de su hijo en un proceso donde su salud mental había sido cuestionada. Eduardo, en la época, había usado toda su influencia para garantizar la custodia exclusiva. A la mañana siguiente, Rafael observó discretamente la rutina de la casa. Verónica salía todas las mañanas para clases de pilates y almuerzos con amigas, siempre impecable, siempre sonriente para las fotos que publicaba constantemente en las redes sociales. Bernardo quedaba al cuidado de doña Josefa, el ama de llaves, que parecía tener recelo de Verónica, y seguía sus instrucciones al pie de la letra, incluido el horario sagrado del tónico. Aquella tarde, Rafael aprovechó que Verónica había salido para un evento benéfico y se acercó a Bernardo, que dibujaba sin mucho entusiasmo en la sala de juegos. «¿Qué estás dibujando, campeón?», preguntó sentándose al lado del niño. Bernardo levantó los ojos cansados. «Nada importante», respondió con voz débil, cubriendo el dibujo con el brazo. Rafael gentilmente pidió verlo, y el niño, con vacilación, reveló un dibujo sombrío, una figura pequeña rodeada de nubes oscuras sosteniendo un osito. «¿Eres tú?», preguntó Rafael con suavidad. Bernardo solo asintió con los ojos llorosos. «Bernardo, ¿puedes contarme sobre esa vitamina que tomas todos los días? ¿Cómo te hace sentir?». El niño miró a su alrededor, como si verificara si estaban realmente solos. «Hace que mi cabeza se ponga pesada», susurró. «Y me duele la barriga. No puedo jugar después. Solo quiero dormir. No me gusta, tío Rafael. ¿Y ya le contaste eso a tu padre?». Bernardo negó con la cabeza. «Verónica dijo que si me quejo me mandarán a un internado lejos de aquí». «¿Y que tirarán a Peludito?», apretó el osito con fuerza. «Me lo dio mi mamá. Es lo único que tengo de ella». Rafael sintió un nudo en el estómago. La situación parecía cada vez más perturbadora. «¿Sabes de dónde viene esa vitamina? ¿Ya viste el frasco? Está guardado en el armario de la pequeña despensa. Verónica siempre lo cierra con llave, pero una vez lo vi cuando ella lo estaba preparando. Es un frasco transparente con líquido claro, y ella le añade algo que lo deja rosa», explicó el niño. En ese momento, escucharon el ruido del coche de Verónica llegando. Bernardo inmediatamente se encogió. «No le cuentes que hablé, tío Rafael. Por favor», imploró el niño, el miedo visible en sus ojos. Rafael apretó suavemente el hombro de Bernardo. «Puedes confiar en mí, campeón. Voy a ayudarte», prometió, determinado a descubrir qué estaba realmente sucediendo en aquella casa. El asistente dejó la sala de juegos con un peso en el corazón y una certeza creciente. Aquel tónico vitamínico estaba en el centro de todo, y él necesitaba descubrir qué le estaban dando realmente al niño antes de que fuera demasiado tarde. Rafael pasó la noche investigando sobre el tal doctor Méndez que Eduardo había mencionado. Utilizó todos los recursos de la empresa
para intentar localizar información sobre el médico, pero encontró solo referencias vagas a un pediatra con ese apellido que atendía en una clínica particular en La Moraleja. Ningún registro en el Consejo Regional de Medicina coincidía con la descripción que Verónica había proporcionado a Eduardo. Al día siguiente, aprovechando que estaba organizando las finanzas personales de Eduardo, como hacía mensualmente, Rafael analizó cuidadosamente los extractos bancarios. Fue entonces cuando notó un patrón: pagos recurrentes para una farmacia online llamada Farmapronto, que no exigía recetas médicas para ciertos tipos de medicamentos. Las compras coincidían con periodos en que Verónica estaba sola, con la tarjeta corporativa de la familia. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo, anotando fechas y valores. Durante las semanas siguientes, Rafael estableció una rutina de observación discreta. Confirmó lo que ya sospechaba: dosis fija del líquido rosado siempre a las 15 horas, y Bernardo invariablemente se sumergía en somnolencia poco después. Los dibujos del niño, antes coloridos y llenos de vida, ahora eran predominantemente oscuros, con figuras solitarias y tristes. Una tarde lluviosa de jueves, Rafael supo que tendría su oportunidad. Verónica había programado un día de spa con amigas y Eduardo estaría en un viaje de negocios en Barcelona. La casa quedaría al cuidado de doña Josefa, quien tradicionalmente se tomaba 2 horas libres para visitar a su hermana enferma. Cuando el ama de llaves salió, Rafael se dirigió discretamente a la despensa particular de Verónica, adyacente al dormitorio principal. La puerta estaba cerrada con llave, como Bernardo había mencionado, pero Rafael, tras años trabajando en seguridad corporativa antes de convertirse en asistente ejecutivo, poseía habilidades que pocos conocían. En menos de 1 minuto, consiguió abrir la puerta sin dejar marcas. El interior estaba impecablemente organizado, como todo lo que pertenecía a Verónica. En un pequeño refrigerador, encontró lo que buscaba: un frasco transparente con líquido ligeramente rosado, sin etiqueta, guardado en una caja con el logo de la tal farmacia online. Con guantes quirúrgicos que había traído en el bolsillo, Rafael extrajo cuidadosamente una pequeña muestra para un recipiente esterilizado, teniendo el cuidado de no alterar el volumen visible en el frasco original. Cerró todo exactamente como lo había encontrado y salió, cerrando la puerta con llave nuevamente. Aquella misma noche, Rafael visitó a su amigo de toda la vida, Carlos Menéndez, farmacéutico respetado que trabajaba en el Hospital Universitario La Paz. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Rafael?», preguntó Carlos, mirando el pequeño frasco que su amigo le había entregado discretamente en la cafetería del hospital. «Si esta muestra contiene sustancias controladas siendo administradas a un niño sin prescripción adecuada, estamos hablando de algo serio. Es exactamente por eso que estoy aquí». «Carlos», respondió Rafael, la preocupación evidente en su rostro, «este niño se está consumiendo delante de mis ojos. Necesito saber qué está pasando para poder ayudarlo. Voy a analizarlo, pero tardará algunos días para un resultado completo», explicó Carlos. «Lo priorizaré, pero necesitamos ser discretos». Rafael asintió agradecido. «Una cosa más», añadió. «¿Conoces a algún pediatra de confianza? ¿Alguien que pueda darme una segunda opinión, sin levantar sospechas?» Carlos pensó por un momento. «Doctora Luciana Pescador. Es especialista en neurología pediátrica y es de total confianza. ¿Puedo programar una cita para que hables con ella?» «Sería perfecto», acordó Rafael. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Rafael notó que Bernardo apenas tocaba la comida. «¿No tienes hambre, campeón?», preguntó casualmente, mientras Verónica leía revistas de decoración, distraída. «Mi estómago siempre me duele por la mañana», respondió el niño en voz baja. Verónica levantó la vista de la revista. «Está bien, solo está siendo caprichoso como siempre», dijo con una sonrisa forzada. «¿Verdad, querido?». Bernardo bajó la mirada hacia el plato y asintió automáticamente. «Quizás deberíamos llevarlo al médico», sugirió Rafael. «Dolores estomacales constantes no son normales». «Ya tenemos un médico excelente cuidando de él», cortó Verónica, su tono dulzón apenas disimulando la irritación.
Y con todo respeto, Rafael, los asuntos médicos de la familia no son parte de tus funciones. Antes de que Rafael pudiera responder, el celular de Verónica sonó. Ella atendió rápidamente y salió al jardín hablando en voz baja. Rafael aprovechó la oportunidad. «Bernardo, ¿está bien si voy a tu habitación más tarde? Me gustaría ver tus dibujos nuevos», preguntó en tono conspiratorio. El niño pareció momentáneamente animado, la primera señal de entusiasmo que Rafael había visto en semanas. «Sí, tío Rafael», respondió casi en un susurro. «Tengo algunos escondidos que no le mostré a Verónica». Por la tarde, después de que Bernardo tomó su vitamina y fue acostado para descansar, Rafael esperó a que Verónica saliera para su compromiso social y fue discretamente a la habitación del niño. Lo encontró somnoliento, pero aún despierto, aferrado al osito de peluche. «Hola, campeón», saludó Rafael suavemente. «¿Puedo ver esos dibujos que mencionaste?» Con movimientos lentos, Bernardo señaló una caja debajo de la cama. Rafael la sacó y encontró decenas de dibujos. A diferencia de los que el niño hacía bajo supervisión, estos eran perturbadoramente reveladores. Figuras oscuras rodeando a un niño pequeño. Un vaso con líquido rosa aparecía repetidamente. Y en varios había una mujer de cabello oscuro que parecía estar llevándose al niño. «¿Quién es esta?», preguntó Rafael señalando la figura femenina. «Es mi mamá», respondió Bernardo con la voz quebrada. «Sueño que ella viene a buscarme, pero Verónica siempre aparece con el vaso rosa y mi mamá se va». Rafael sintió un nudo en la garganta. «La extrañas, ¿verdad?». Bernardo asintió, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Verónica dice que ella no me quería, que me abandonó porque le daba mucho trabajo», sollozó el niño. «Pero yo no lo creo. Me llamaba todos los días antes». Se detuvo abruptamente. «¿Antes de qué, Bernardo?» «Antes de que Verónica dijera que mi mamá ya no quería hablar conmigo», completó en voz casi inaudible. «Tío Rafael, esa vitamina hace que me olvide de las cosas. A veces no recuerdo lo que hice el día anterior. Y tengo miedo. Miedo de que un día olvide el rostro de mi mamá». Rafael tomó la pequeña mano del niño, luchando contra su propia emoción. «Te prometo que te voy a ayudar, Bernardo». «¿Confías en mí?». El niño asintió. «Solo no dejes que ella tire a Peludito, por favor», imploró apretando el osito. «Es lo único que me quedó de mi mamá». Al día siguiente, Rafael recibió una llamada de Carlos. «Rafael, necesitamos hablar personalmente». «Urgente». La voz de su amigo sonaba preocupada. Se encontraron en el mismo café discreto del hospital. «Lo que me trajiste es extremadamente serio», comenzó Carlos, entregando un sobre sellado. «Encontramos una combinación de sedantes potentes, benzodiazepinas en concentración elevada, antipsicóticos en baja dosis continua y anticonvulsivos. Este cóctel no sería prescrito para ningún niño en circunstancias normales, mucho menos sin un seguimiento hospitalario riguroso». Rafael sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuáles son los efectos?». «A corto plazo, somnolencia, confusión, problemas digestivos, alteraciones del humor. A largo plazo, posibles daños neurológicos, dependencia química, regresiones cognitivas y conductuales». Carlos hizo una pausa. «Rafael, ¿quién está recibiendo esto?». «El hijo de mi jefe», respondió Rafael con la voz tensa. 7 años, administrado diariamente por la madrastra. Carlos palideció. «Esto es abuso infantil en su forma más insidiosa», afirmó categóricamente. «Estoy dispuesto a firmar el peritaje y notificar al consejo profesional. Esto necesita ser denunciado inmediatamente». «Y lo será», garantizó Rafael. «Pero necesito ser estratégico. Estamos hablando de una familia poderosa y una madrastra extremadamente manipuladora. Si no hago esto bien, ella puede destruir las evidencias y convencer a todos de que estoy inventando todo». «La doctora Luciana te espera mañana a las 7 am, antes del horario de atención normal», informó Carlos. «Lleva todo lo que tengas». Rafael agradeció y salió determinado. En el coche, revisó mentalmente sus próximos pasos. Sabía que enfrentar a alguien influyente y carismático como Verónica sería arriesgado, pero la imagen de Bernardo consumiéndose día tras día no le dejaba elección.
Ahora necesitaba estructurar cuidadosamente una estrategia que protegiera al niño sin alertar a Verónica. Un movimiento equivocado podría significar la pérdida de las evidencias y, peor aún, poner a Bernardo en un riesgo aún mayor. La carrera contra el tiempo había comenzado. La mañana estaba nublada cuando Rafael llegó al consultorio de la doctora Luciana Pescador en el barrio de Chamberí. El lugar aún estaba vacío, excepto por la recepcionista que lo condujo directamente a la sala de la médica. La doctora Luciana, una mujer de 40 y pocos años, con expresión serena y mirada perspicaz, escuchó atentamente mientras Rafael presentaba el caso, mostrando los resultados del análisis hecho por Carlos, fotografías de los dibujos de Bernardo y anotaciones detalladas del comportamiento del niño en las últimas semanas. «Esto es extremadamente perturbador», comentó ella tras analizar todos los documentos. «Este cóctel de medicamentos no tiene justificación terapéutica para un niño. De hecho, esta combinación específica es peligrosamente similar a un método conocido como contención química, usado inadecuadamente en algunos asilos e instituciones para hacer a los pacientes más manejables. ¿Cuál sería el impacto a largo plazo?», preguntó Rafael temiendo la respuesta. «Sin intervención inmediata, estamos hablando de posibles daños permanentes al desarrollo neurológico, además de los efectos psicológicos del abuso en sí». Hizo una pausa. «Usted dijo que el padre está completamente ajeno a la situación. Eduardo es brillante en los negocios, pero está ciego cuando se trata de Verónica. Él cree que son solo vitaminas para ayudar a su hijo a lidiar con la adaptación a la nueva familia». La doctora Luciana suspiró. «Desafortunadamente, veo casos similares con más frecuencia de lo que me gustaría. El agresor a menudo es carismático y manipulador, creando una fachada perfecta que engaña incluso a los más cercanos», reflexionó por un momento. «Usted mencionó a la madre biológica. ¿Ella está completamente fuera del cuadro?». Rafael dudó. Mariana perdió la custodia hace 2 años en un proceso conflictivo donde su salud mental fue cuestionada. Eduardo usó toda su influencia y recursos para garantizar la custodia exclusiva. Ella dejó el país después de eso, y por lo que Bernardo me contó, parece que Verónica intercepta cualquier intento de comunicación entre los dos. «Necesitamos más aliados», concluyó la médica. «¿Usted tiene acceso a empleados anteriores de la casa? Alguien que haya presenciado el inicio de este comportamiento». Rafael pensó por un momento. Rita, la antigua niñera de Bernardo, fue despedida poco después de que Verónica asumiera el control de la casa. Bernardo estaba muy apegado a ella. «Encuentre a esa niñera», instruyó la doctora Luciana. «También sugiero buscar un abogado especializado en derecho de la infancia y la adolescencia antes de llevar el caso a las autoridades. Necesitamos garantizar que Bernardo sea protegido inmediatamente después de la denuncia». «¿Tiene alguna recomendación?». «Esto tutora Teresa Álvarez. Es implacable cuando se trata de proteger niños y conoce todos los entresijos del sistema». La doctora Luciana anotó un número de teléfono. «Dígale que yo la recomendé». Y Rafael lo encaró seriamente. «Necesitan actuar rápido». Rafael asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Aquella misma tarde, consiguió localizar a Rita de los Santos a través de antiguos registros de la empresa. Ella ahora trabajaba como niñera para otra familia en Tetuán, en la zona norte de Madrid. Acordaron un encuentro discreto en una plaza pública. Rita era una mujer de 50 años, con facciones amables y mirada cansada. Cuando Rafael explicó que estaba investigando la situación de Bernardo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo sabía que algo no estaba bien», dijo ella con la voz quebrada. «Esa mujer llegó y cambió todas las reglas de la casa. Al principio eran solo cosas pequeñas, control sobre la alimentación, cambios en la rutina, pero pronto comenzó a aislar al niño, alejarlo de mí, monitorear nuestras conversaciones». «¿Cuándo comenzaron las vitaminas?», preguntó Rafael. «Unas 2 semanas después de que ella se mudó a la mansión, incluso antes de la boda», respondió Rita. «Primero dijo que eran vitaminas para la inmunidad. A Bernardo no le gustaba el sabor,
y yo noté que se quedaba somnoliento después. Cuando cuestioné, ella dijo que era un efecto normal, que el pediatra estaba al tanto. ¿Notó otros comportamientos preocupantes? Rita dudó como si sopesara lo que debía revelar. Encontré a Bernardo llorando varias veces después de quedarse solo con ella. Él nunca decía lo que pasaba, pero una vez vi marcas de dedos en su bracito, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Rita se secó una lágrima. Cuando se lo comenté al señor Eduardo, él lo minimizó. Dijo que probablemente Bernardo se había lastimado jugando. A la semana siguiente, Verónica comenzó a esparcir rumores de que yo estaba robando pequeños objetos de la casa. 15 días después fui despedida. Y después del despido intentó mantener contacto varias veces. Llamé. Envié regalos en fechas especiales, pero todo era devuelto. Una vez conseguí encontrar a Bernardo y a doña Josefa en el parque. El niño corrió a abrazarme, pero cuando Verónica llegó, Rita negó con la cabeza. Nunca vi una mirada de tanto miedo en un niño. Después de eso, recibí una citación para mantenerme alejada, alegando que yo estaba perturbando la adaptación familiar. ¿Estaría dispuesta a testificar oficialmente?, preguntó Rafael. ¿Por Bernardo? Sin duda, respondió Rita con firmeza. Ese niño es como un nieto para mí. No me perdonaría si algo le pasara y yo me hubiera quedado callada. Con este nuevo testimonio, Rafael programó una consulta con la abogada recomendada por la doctora Luciana. La oficina de la doctora Teresa Álvarez estaba en el centro de Madrid, en un edificio discreto pero elegante. Teresa Álvarez, una mujer de 60 años con cabello canoso y postura firme, examinó cuidadosamente toda la documentación que Rafael había reunido. El informe toxicológico, los testimonios, los dibujos de Bernardo, las fotografías de antes y después, mostrando el cambio físico visible en el niño. Tenemos un caso sólido para una medida de protección urgente, concluyó ella. Pero necesitamos ser estratégicos. Familias influyentes como los Montero tienen recursos para alargar procesos y manipular narrativas. ¿Cuál sería su recomendación?, preguntó Rafael. Vamos a preparar 4 líneas de acción simultáneas, explicó Teresa organizando los documentos. Primero, una denuncia formal al Consejo Tutelar y al Juzgado de Menores. Segundo, una solicitud de medida cautelar urgente para alejar al niño de la madrastra mientras el caso es investigado. Tercero, una solicitud de pericia médica reservada e imparcial para evaluar el estado de salud actual de Bernardo. Y cuarto, un plan de contención para la inevitable tormenta mediática que esto va a causar. ¿Tormenta mediática? Eduardo Montero es uno de los empresarios más influyentes de Madrid. Verónica es presencia constante en columnas sociales y tiene miles de seguidores en las redes. Teresa miró seriamente a Rafael. Tan pronto como estalle la bomba, movilizarán todo su capital social y financiero. Verónica probablemente intentará destruir su credibilidad, alegar que usted tiene algún tipo de vendetta personal o interés romántico por ella. ¿Está preparado para eso? Rafael no dudó. No estoy haciendo esto por mí, es por Bernardo. Ese es el espíritu correcto. Teresa asintió aprobatoriamente. Pero necesitamos protegerte a ti también. Quiero documentar detalladamente tus antecedentes, tu relación profesional con la familia, establecer claramente tus motivos. También necesitaremos un plan financiero, ya que probablemente perderás tu empleo cuando esto salga a la luz. La realidad de esa afirmación golpeó a Rafael como un puñetazo. Su empleo con Eduardo era su principal fuente de ingresos, pero al recordar la mirada aterrorizada de Bernardo, supo que no tenía elección. Estoy preparado para las consecuencias, afirmó. Teresa sonrió ligeramente. Por eso acepté el caso inmediatamente cuando Luciana llamó. Necesitamos más personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Hizo una pausa. Hay una persona más a la que necesitamos contactar, la madre biológica. Rafael negó con la cabeza. Mariana está fuera del país. Además, el proceso de custodia fue bastante contencioso. Aún así, tiene derecho a saber lo que está pasando con su hijo. Y estratégicamente puede ser una aliada importante.
Si lo que usted dijo sobre Verónica interceptando las comunicaciones es verdad, Mariana puede estar siendo alienada injustamente. ¿Cómo la encontraríamos? Tengo mis métodos, respondió Teresa con confianza. Mientras tanto, siga documentando todo. Y Rafael, manténgase extremadamente discreto. El elemento sorpresa será nuestra mayor ventaja. En los días siguientes, Rafael mantuvo su rutina normal en la mansión, observando y documentando secretamente. Bernardo continuaba recibiendo el tónico diariamente, cada vez más apático y distante. Una tarde, cuando ayudaba al niño con una tarea escolar simple, percibió que tenía dificultad para recordar informaciones básicas que antes dominaba fácilmente. «Tío Rafael», llamó Bernardo en voz baja, mientras luchaba por escribir su propio nombre. «¿Me estoy volviendo tonto?» La pregunta inocente partió el corazón de Rafael. «Claro que no, campeón. Solo estás cansado», respondió controlando la emoción. «Todo va a salir bien, lo prometo». Aquella noche, recibió un mensaje de la doctora Teresa. «Encontramos a Mariana. Quiere hablar urgentemente. Mañana, 10 horas, mi oficina». Rafael guardó el celular sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Las piezas se estaban moviendo. La operación para salvar a Bernardo estaba a punto de entrar en su fase más crítica y no había margen para errores. Rafael llegó a la oficina de Teresa Álvarez exactamente a las 10 de la mañana. Su corazón se aceleró al ver a una mujer elegante, de cabello castaño, sentada de espaldas a la puerta. Cuando ella se giró no había duda, era Mariana Prado, la madre biológica de Bernardo. A pesar de los 2 años de distancia, ella mantenía la belleza que la había hecho famosa como modelo, pero sus ojos verdes reflejaban una profunda tristeza. Al ver a Rafael se levantó rápidamente. «¿Usted cuida de mi hijo? ¿Cómo está?», preguntó sin rodeos. «No está bien, Mariana», respondió Rafael con honestidad. «Por eso estamos todos aquí». Teresa indicó que se sentaran y tomó la palabra. «Señora Prado, primero quiero agradecerle por haber venido tan rápidamente del extranjero. Sé que no fue fácil. Cuando recibí su mensaje diciendo que Bernardo estaba en peligro, tomé el primer vuelo», respondió Mariana emocionada. «Pasé 2 años intentando mantener contacto con mi hijo. Al principio, conseguía hablar con él por teléfono, pero hace aproximadamente 1 año todos mis intentos son bloqueados. Eduardo alega que mis llamadas perturban al niño. Creemos que existe un bloqueo sistemático de la comunicación entre usted y su hijo», explicó Teresa. «Forma parte de un cuadro mayor de aislamiento que Verónica Santos, la actual esposa de Eduardo, estableció». Rafael entonces compartió todas las evidencias que había reunido: el informe toxicológico, los dibujos de Bernardo, las fotografías mostrando el cambio físico del niño, los testimonios. Mariana escuchaba todo con creciente horror, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Lo sabía», susurró ella finalmente. «Siempre supe que algo estaba mal. Las últimas veces que conseguí hablar con Bernardo, él parecía diferente, confuso. Pero Eduardo insistió en que yo era el problema, que mi inestabilidad estaba afectando a nuestro hijo. Sobre eso, intervino Teresa. Revisamos su proceso de custodia. Existen irregularidades significativas, especialmente en los informes psicológicos presentados para cuestionar su capacidad parental». Mariana se secó las lágrimas. «El divorcio fue una pesadilla. Eduardo usó todo su poder y dinero contra mí. De repente, yo era retratada como emocionalmente inestable, incapaz de cuidar de mi propio hijo. Cuando Verónica apareció en su vida, todo empeoró exponencialmente. Ella sabía exactamente qué decir, cómo presentarse al juez». «¿Y después de que usted dejó el país?», preguntó Rafael. «Fue por desesperación. Yo estaba rota emocionalmente, financieramente, mi reputación destruida. Acepté una propuesta de trabajo en Europa, pensando que podría rehacer mi vida y luchar por la custodia en mejores condiciones. Pero nunca abandoné a mi hijo». Su voz se quebró. «Mandé cartas, regalos, llamé incansablemente. Con el tiempo, percibí que Bernardo no estaba recibiendo nada de eso». Teresa hizo algunas anotaciones. «Su testimonio fortalece aún más nuestro caso.
Tenemos evidencias de alienación parental combinadas con abuso químico y psicológico. Necesitamos actuar inmediatamente. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Mariana. Presentaremos el caso hoy mismo al juzgado de menores con solicitud de medida cautelar de urgencia. Con la documentación que tenemos, creo que conseguiremos una orden judicial para remover a Bernardo de la casa y someterlo a exámenes independientes, explicó Teresa. La presencia de la señora será fundamental para demostrar que existe una alternativa viable de cuidado. Haré cualquier cosa, afirmó Mariana. Debo advertirle, será una batalla difícil, continuó Teresa. Eduardo y Verónica reaccionarán con toda la fuerza. Probablemente intentarán usar su historial contra usted nuevamente. Esta vez estoy preparada, respondió Mariana con determinación. Y lo más importante, ahora tengo aliados que conocen la verdad. Mientras Teresa finalizaba los preparativos jurídicos, Rafael y Mariana conversaban en una sala adyacente. ¿Cómo está realmente?, preguntó ella con la voz quebrada. Además de lo que muestran los documentos, Rafael dudó buscando las palabras correctas. Bernardo es un niño increíble, con una fuerza interior impresionante. Incluso con todo lo que está pasando, todavía tiene momentos de luz. Todavía se aferra a ese osito que usted le dio. Peludito, sonrió Mariana entre lágrimas. ¿Todavía tiene a Peludito? No lo suelta por nada. Es su conexión con usted. Mariana asintió emocionada. Gracias por proteger a mi hijo cuando yo no pude. Nunca podré agradecerle lo suficiente. Al final del día, Teresa reunió a todos para actualizar sobre los procedimientos. La jueza Claudia Mendoza analizó nuestra solicitud de urgencia y concedió una orden de evaluación inmediata. Mañana a las 9:00, oficiales de justicia acompañados de representantes del Consejo Tutelar irán a la mansión para llevar a Bernardo a un examen médico independiente. La medida cautelar inicial impide que Verónica acompañe el procedimiento o se quede sola con el niño hasta la conclusión de la evaluación. Eduardo estará en casa mañana, comentó Rafael. Preocupado. Eso es intencional, explicó Teresa. Queremos que él esté presente para recibir la notificación personalmente y testimoniar los procedimientos. Será más difícil para él negar la gravedad de la situación cuando sea confrontado con autoridades oficiales. ¿Y yo?, preguntó Mariana. ¿Puedo ver a mi hijo? Todavía no, respondió Teresa con gentileza. Primero necesitamos garantizar su seguridad y obtener la confirmación médica de nuestras sospechas. Después, organizaremos un reencuentro supervisado. Es importante seguir todos los protocolos legales al pie de la letra para no dar margen a cuestionamientos futuros. A la mañana siguiente, Rafael llegó a la mansión más temprano de lo habitual. Eduardo había regresado de un viaje la noche anterior y estaba en su oficina revisando documentos. Verónica supervisaba la organización de la casa para un evento benéfico que planeaba realizar el fin de semana. A las 9:00 en punto, sonó el timbre. Doña Josefa atendió y pronto entró al salón anunciando, visiblemente nerviosa: «Señor Montero, hay oficiales de justicia y personas del Consejo Tutelar aquí. Dicen que necesitan hablar urgentemente con usted». Eduardo se levantó, confuso. Rafael lo siguió hasta la puerta, donde una comitiva esperaba. 2 oficiales de justicia, una consejera tutelar y una médica que se presentó como perito judicial. Verónica bajó las escaleras rápidamente, ajustándose el vestido, su sonrisa social automáticamente en su lugar. «¿Qué está pasando?», preguntó Eduardo mientras recibía los documentos oficiales. «Señor Montero, tenemos una orden judicial para conducir a su hijo, Bernardo, a un examen médico independiente como parte de una investigación de posibles malos tratos», explicó la consejera tutelar con firmeza profesional. Eduardo palideció, mientras Verónica soltó una exclamación indignada. «Esto es un absurdo. ¿Quién haría una acusación tan ridícula?», protestó ella, la voz subiendo algunas octavas. Uno de los oficiales se adelantó. «Señora, por determinación judicial, usted está temporalmente impedida de acompañar al menor o permanecer sola con él hasta la conclusión de la evaluación preliminar. Le pedimos que mantenga la distancia según lo especificado en este documento.
Mientras Verónica recibía la notificación, su rostro alternaba entre shock y furia contenida. Eduardo parecía completamente desorientado. «Debe haber algún error», insistió él. «Mi hijo está bien cuidado. Jamás permitiría cualquier forma de malos tratos». La médica perito intervino. «Señor Montero, comprendemos su preocupación. Por eso mismo, el procedimiento se llevará a cabo con todo el cuidado y respeto. Usted tiene el derecho de acompañar, pero necesitamos proceder inmediatamente». «¿Dónde está Bernardo?», preguntó la consejera. «En el cuarto acaba de tomar las vitaminas», respondió doña Josefa antes de que alguien pudiera impedirlo. «¿Vitaminas?». La médica perito intercambió una mirada significativa con la consejera. En ese momento, Rafael dio un paso adelante. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo en voz baja. «¿Tú sabías de esto?», cuestionó Eduardo, la confusión dando lugar a la ira. «Sé más de lo que me gustaría», respondió Rafael entregándole una carpeta. «Aquí está todo. Informe químico de lo que Verónica llama vitaminas, fotos, testimonios de extrabajadores, informes médicos. Llevo semanas intentando alertarte». Eduardo abrió la carpeta con manos temblorosas, mientras Verónica intentaba ver el contenido por encima de su hombro. «Eduardo, no creas esas mentiras», exclamó ella. «Esto es claramente una conspiración, probablemente orquestada por tu exesposa. Rafael siempre fue demasiado simpático con Mariana, pero Eduardo ya estaba absorto en las evidencias, el rostro cada vez más pálido al pasar cada página. Cuando llegó al informe toxicológico, sus ojos se abrieron de par en par. «Benzodiazepinas. Antipsicóticos. ¿Qué es esto, Verónica?». «Medicamentos prescritos por el doctor Méndez para ayudar en la adaptación de Bernardo», se defendió ella. «¿Tú sabías de esto?». «Yo sabía de vitaminas, no de sedantes potentes». Eduardo se volvió hacia la médica perito. «¿Cuáles son los efectos de estas sustancias en un niño?». La médica explicó brevemente los riesgos y daños potenciales. Eduardo parecía nauseabundo. «Quiero acompañar a mi hijo», dijo finalmente. Mientras subían las escaleras, Verónica intentó seguirlos, pero fue impedida por los oficiales. Rafael observó la escena, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. La verdad finalmente salía a la luz. En el cuarto encontraron a Bernardo semiconsciente en su cama. La médica realizó una evaluación preliminar, fotografiando el estado del niño y recolectando una muestra de sangre. La consejera tutelar registraba todo, mientras Eduardo observaba atónito la condición de su hijo. «¿Él está así todos los días?», preguntó la médica a Eduardo. «Yo no estoy en casa durante el día normalmente», confesó Eduardo visiblemente perturbado. «Cuando llego por la noche, él ya está mejor. Tranquilo. Señor Montero, su hijo necesita ser llevado inmediatamente al hospital para una evaluación completa y posible desintoxicación», declaró la médica con firmeza. «Los resultados preliminares son consistentes con el uso crónico de sustancias psicoactivas inadecuadas para su edad». Eduardo asintió sin dudar, el shock dando lugar a la determinación. Cuando se preparaban para salir, Bernardo se despertó parcialmente y, al ver a las personas extrañas, se aferró desesperadamente a su padre. «No dejes que la tía Verónica tire a Peludito». «Papá», imploró con voz débil. «Por favor, promételo». Eduardo abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. «Nadie te quitará nada, hijo. Lo prometo». Mientras Bernardo era preparado para el transporte, Rafael y Eduardo intercambiaron una mirada cargada de significado. No había necesidad de palabras. El padre finalmente había entendido la gravedad de la situación. En la planta baja, Verónica observaba la escena con una mezcla de furia y desesperación, ya al teléfono con abogados. Cuando la ambulancia partió llevando a Bernardo, Eduardo y la comitiva oficial, Rafael permaneció en la mansión. Verónica se acercó a él, el rostro contorsionado de rabia. «Te vas a arrepentir de esto», siseó. «Cuando esta farsa termine y la verdad salga a la luz, me aseguraré de que nunca más trabajes en esta ciudad». Rafael la encaró tranquilamente. «La verdad ya está saliendo a la luz, Verónica, y no está de tu lado». Mientras salía de la mansión, Rafael sabía que la batalla apenas comenzaba.
Verónica era peligrosa, especialmente ahora que estaba acorralada, pero por primera vez en meses había esperanza real para Bernardo, y eso era todo lo que importaba. El Hospital Ruber Internacional nunca pareció tan imponente para Eduardo como en aquel momento. Sentado en la sala de espera del ala pediátrica, aguardaba los resultados de los exámenes completos de Bernardo. Las horas se arrastraban mientras un equipo multidisciplinario evaluaba a su hijo. Toxicólogos, neurólogos, psicólogos infantiles y asistentes sociales. Rafael llegó discretamente, trayendo una maleta con ropa y artículos personales de Bernardo, incluyendo el inseparable peludito. «¿Cómo está?», preguntó sentándose al lado de Eduardo. «Estabilizado, pero los médicos están preocupados por el nivel de sustancias en su organismo», respondió Eduardo con la voz quebrada. «¿Cómo no me di cuenta, Rafael? ¿Cómo fui tan ciego?». Rafael dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Verónica creó una ilusión perfecta. Ella sabía exactamente cómo manipular la situación, cómo aislar a Bernardo, cómo hacerte creer que todo estaba bajo control. Eduardo negó con la cabeza, desolado. «Traicioné a mi propio hijo. Dejé que una extraña lo envenenara justo debajo de mi nariz mientras yo estaba demasiado ocupado con reuniones y negocios». En ese momento, la doctora Sofía Méndez, neuróloga pediátrica que lideraba el equipo, se acercó con una carpeta de resultados. Su semblante era grave. «Señor Montero, tenemos los resultados preliminares. Se confirma la presencia de múltiples medicamentos controlados en el organismo de Bernardo, en dosificaciones totalmente inapropiadas para un niño. Además, identificamos señales de desnutrición leve, deshidratación e indicadores significativos de estrés prolongado». Eduardo se cubrió el rostro con las manos. «¿Cuáles son las consecuencias?», preguntó temiendo la respuesta. «Es pronto para determinarlo completamente, pero Bernardo presenta retraso cognitivo temporal, problemas de memoria a corto plazo y desregulación emocional. Lo bueno es que lo detectamos a tiempo para revertir muchos de los efectos». Hizo una pausa. «Él necesitará permanecer internado por al menos una semana para desintoxicación y estabilización. Después recomiendo terapia intensiva y seguimiento neurológico regular. Haré todo lo que sea necesario», afirmó Eduardo. «Hay una cosa más», añadió la médica. Durante la evaluación psicológica, Bernardo reveló otros tipos de abuso además de la medicación. Aparentemente, era encerrado en armarios como castigo, privado de alimentación y sometido a constante terror psicológico, siendo amenazado de perder sus objetos de valor emocional, especialmente el osito. Eduardo palideció aún más. «¿Puedo verlo?», preguntó con la voz débil. «Sí, pero solo por unos minutos. Está sedado para ayudar en la desintoxicación, pero de forma controlada y adecuada a su edad». En la habitación del hospital, Bernardo parecía aún más pequeño entre las sábanas blancas y los equipos médicos. Eduardo se acercó cautelosamente, tomando la manita de su hijo entre las suyas. «¿Papá?», murmuró Bernardo abriendo los ojos brevemente. «Estoy aquí, hijo, y no me iré a ningún lado», prometió Eduardo. «¿Dónde está Peludito?», preguntó el niño, la voz casi inaudible. Rafael se adelantó, entregando el osito gastado. Bernardo lo abrazó inmediatamente, relajándose visiblemente. «Tío Rafael también vino», dijo Eduardo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Miomisetín. «Bernardo, cumpliste tu promesa», susurró para Rafael antes de dormirse nuevamente. Aquellas simples palabras llenaron los ojos de Rafael de lágrimas. Mientras salían de la habitación, Eduardo se volvió hacia él. «Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho, por ver lo que me negué a ver». De vuelta en la sala de espera, encontraron a Teresa Álvarez conversando con la asistente social del hospital. «Eduardo, necesitamos discutir los próximos pasos legales», dijo la abogada. «La situación ahora es más compleja. Los informes médicos confirman nuestras sospechas y agravan la situación jurídica de Verónica». «¿Qué sucede ahora?», preguntó Eduardo. «El Ministerio Público ya fue notificado y asumirá la acusación formal. Mientras tanto, la medida cautelar fue extendida, prohibiendo a Verónica acercarse a Bernardo o a la residencia familiar.
Eso significa que ella está... Por ahora está en libertad, pero bajo monitoreo. Sin embargo, con las evidencias médicas, es probable que se decrete prisión preventiva en los próximos días. Eduardo asintió, todavía procesando todo. Hay una cosa más que necesitamos discutir, continuó Teresa vacilante. Mariana Prado. Eduardo se puso visiblemente rígido. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Ella está en España, Eduardo. Fue ella quien nos ayudó a acelerar los procedimientos legales, usando sus contactos en la prensa para presionar el sistema judicial sin exponer a Bernardo, explicó Teresa. Y ella quiere ver a su hijo. Absolutamente no, reaccionó Eduardo inmediatamente. Después de abandonarlo, ella no abandonó a Bernardo, interrumpió Rafael. Verónica bloqueó sistemáticamente todos los intentos de contacto. Interceptaba cartas, regalos, llamadas. Mariana nunca desistió de su hijo. Eduardo encaró a Rafael con una mezcla de sorpresa y traición. ¿Estás en contacto con ella desde hace cuánto tiempo? Solo algunos días. Teresa la localizó como parte de la investigación, explicó Rafael. Eduardo, sé que hay una historia complicada entre ustedes, pero en este momento, Bernardo necesita todo el apoyo posible. Él pregunta por su madre más de lo que imaginas. Eduardo respiró hondo, luchando contra años de resentimiento. Voy a pensarlo, concedió finalmente. Ahora necesito llamar a mi abogado. La situación con Verónica necesita ser resuelta inmediatamente. Mientras Eduardo se alejaba para hacer la llamada, Teresa comentó con Rafael. Él todavía tiene un largo camino por delante para aceptar su parte de responsabilidad en todo esto. Llegará a eso, respondió Rafael. En el fondo, ama a su hijo por encima de todo. A la mañana siguiente, los periódicos y portales de noticias estallaban con titulares sobre el caso. Verónica, siempre activa en las redes sociales, lanzó una contraofensiva inmediata. Videos llorosos alegando persecución, entrevistas exclusivas donde se retrataba como víctima de una conspiración, publicaciones elaboradas describiendo su amor por el hijastro. Simultáneamente, comenzó una campaña de difamación contra Rafael. Surgieron fuentes anónimas, alegando que él nutría una obsesión por ella, que estaba en connivencia con Mariana para extorsionar dinero de la familia, que tenía historial de inestabilidad emocional. En cuestión de horas, Rafael vio su imagen ser destruida sistemáticamente, con fotos antiguas de su vida personal siendo expuestas y distorsionadas. Esto era esperado, comentó Teresa, mostrando a Rafael los titulares en su tableta. Por eso documentamos todo tan meticulosamente. La verdad siempre prevalece, pero necesitamos estar preparados para la guerra sucia. La mansión de los Montero fue cercada por reporteros mientras Eduardo permanecía en el hospital con Bernardo. Rafael, por orientación de Teresa, se hospedó en un hotel discreto para evitar el acoso de la prensa. Aún así, recibió amenazas veladas por teléfono e incluso encontró su coche vandalizado en el estacionamiento del hotel. A medida que el escándalo crecía, surgieron nuevos testigos. El jardinero de la mansión confirmó haber visto a Verónica encerrando a Bernardo en el cuartito de herramientas. Una profesora particular relató cómo el niño llegaba somnoliento y confuso a las clases. El chofer de la familia describió episodios en que Verónica alteraba la vitamina, dependiendo de qué compromisos sociales tendría aquel día. Tras 3 días de internamiento, Bernardo comenzó a mostrar señales claras de mejora. La retirada controlada de las sustancias tóxicas permitió que su personalidad original emergiera gradualmente. Pequeñas sonrisas, interés renovado por dibujos y libros, momentos de vivacidad que hacía meses no se veían. Los médicos dicen que la recuperación será lenta, pero consistente, contó Eduardo a Rafael durante una visita. Físicamente él ya está mejor. Emocionalmente, tenemos un largo camino por delante. La terapia ayudará, respondió Rafael. Y un ambiente seguro y amoroso. Eduardo dudó, pareciendo luchar con alguna decisión interna. Hablé con Mariana ayer, reveló finalmente. Fue sorprendentemente civilizado. Ella trajo evidencias de todos los intentos de contacto que hizo durante estos años. Cientos de correos electrónicos, registros de llamadas,
recibos de regalos devueltos. Negó con la cabeza. Verónica interceptó absolutamente todo. Reescribió completamente la narrativa. Y ahora, acordé permitir un encuentro supervisado entre Bernardo y Mariana. Los psicólogos creen que puede ser beneficioso para él, siempre que sea bien conducido. Eduardo hizo una pausa. Rafael, necesito admitir algo. Durante el divorcio usé mi influencia y recursos para destruir la imagen de Mariana. Estaba herido, quería venganza, y Verónica me incentivó en cada paso. Aquella confesión sorprendió a Rafael. Era la primera vez que Eduardo admitía su parte de culpa. Nunca es tarde para corregir errores, dijo Rafael simplemente. Al día siguiente, ocurrió el reencuentro entre Bernardo y Mariana, cuidadosamente monitoreado por los psicólogos del hospital. El momento en que el niño vio a su madre por primera vez en 2 años fue de una emoción abrumadora. A pesar de la confusión mental todavía presente debido a los medicamentos, Bernardo reconoció a Mariana instantáneamente. «¿Mamá? ¿De verdad volviste?», preguntó, los ojos muy abiertos de incredulidad. «Volví, mi amor, y nunca más me iré», prometió Mariana abrazando a su hijo con cuidado entre los tubos y monitores. Eduardo observaba a distancia, con sentimientos contradictorios. Parte de él se resentía de la conexión inmediata entre madre e hijo. Otra parte se sentía profundamente culpable por haber privado a Bernardo de aquel amor durante tanto tiempo. Una semana después del inicio del internamiento, la jueza Claudia Mendoza convocó una audiencia preliminar para evaluar las evidencias recolectadas. El gran auditorio del juzgado estaba lleno. Prensa, especialistas, curiosos. Verónica llegó escoltada por un equipo de abogados caros, vestida de forma sobria y discreta, una imagen cuidadosamente construida de madrastra dedicada e injusticiada. La defensa intentó invalidar las pruebas, alegando que los medicamentos eran parte de un tratamiento legítimo para hiperactividad y ansiedad, y que todo no pasaba de un malentendido amplificado por una exesposa rencorosa y un empleado obsesionado. Teresa Álvarez, representando a Bernardo como curadora especial, presentó el dossier completo, informes periciales, testimonios, informes hospitalarios y, crucialmente, registros bancarios obtenidos por orden judicial mostrando compras recurrentes en farmacia de zona gris conocida por vender medicamentos controlados sin receta. El golpe final llegó cuando Teresa presentó a la corte una grabación de audio, legalmente obtenida entre Verónica y un proveedor extranjero, negociando la compra de sustancias controladas. La jueza escuchó atentamente todas las evidencias antes de pronunciar su decisión preliminar. Ante el robusto conjunto probatorio presentado, determinó el mantenimiento de la medida cautelar que aleja a la señora Verónica Santos de la residencia familiar y de cualquier contacto con el menor Bernardo Montero. La custodia temporal queda concedida al padre, señor Eduardo Montero, con supervisión regular del Consejo Tutelar. Notifico al Ministerio Público para la profundización de la investigación criminal y posible presentación de denuncia formal. Mientras Verónica era conducida fuera del tribunal, su mirada se cruzó con la de Rafael. Ya no había la máscara de perfección o las sonrisas ensayadas, solo un odio visceral que prometía represalias. Fuera del juzgado, Eduardo encontró a Rafael y Teresa. «Conseguimos la primera victoria», comentó Teresa, «pero la batalla apenas comienza. El juicio criminal probablemente tardará meses. Lo importante es que Bernardo está seguro», respondió Rafael. Eduardo, que había estado en silencio, finalmente habló. «Tomé una decisión. Voy a vender la mansión. Hay demasiados recuerdos allí, la mayoría de ellos malos ahora. Bernardo necesita un nuevo comienzo, un lugar sin fantasmas». «Es una decisión sabia», acordó Teresa. «Y hay más», continuó Eduardo. «Hablé extensamente con Mariana. Estamos revisando el acuerdo de custodia. Estableceremos una custodia compartida para que Bernardo pueda reconstruir la relación con su madre». Rafael sonrió, genuinamente sorprendido con la transformación de Eduardo. La tragedia había, de alguna manera, despertado lo mejor de él. «Bernardo recibirá el alta mañana», informó Eduardo. «Temporalmente,
Nos quedaremos en un apartamento que tengo en Salamanca. Me gustaría que vinieras con nosotros, Rafael. Bernardo se siente seguro contigo cerca. Será un honor, respondió Rafael, emocionado con la invitación. Aquella noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada por la ventana del hotel, Rafael reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente en pocas semanas. Había perdido su empleo formal, enfrentado amenazas, visto su reputación atacada públicamente, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que había marcado la diferencia en la vida de un niño inocente. En el hospital, Bernardo dormía un sueño tranquilo por primera vez en muchos meses, abrazado a su fiel peludito, sin el terror de las vitaminas o el miedo constante que había dominado su joven vida. Una pequeña sonrisa jugaba en sus labios mientras soñaba con días mejores que, finalmente, parecían posibles en el horizonte. 6 meses habían pasado desde aquel día fatídico en que la verdad sobre Verónica salió a la luz. El otoño llegaba a Madrid, pintando los parques con tonos dorados y rojizos. En un amplio apartamento en el barrio de Retiro, Bernardo, ahora con casi 8 años, terminaba un colorido dibujo en la mesa del salón. Rafael observó con satisfacción la escena, el niño totalmente concentrado, la lengua ligeramente fuera en un gesto de concentración infantil, los lápices de colores esparcidos alrededor. El dibujo mostraba 3 figuras de la mano, un hombre alto, una mujer sonriente, y en el medio un niño con un osito en el brazo. «Terminé», anunció Bernardo alzando orgullosamente su obra. «Está increíble, campeón», elogió Rafael acercándose para ver mejor. «¿Son ustedes? ¿Tú, tu padre y tu madre?» Bernardo asintió, pero entonces señaló la figura masculina. «Ese es papá, esa soy yo con peludito y esa...» Dudó por un momento, sonrojándose ligeramente. «Esa es la tía Cristina». Rafael sonrió. Cristina Vázquez era la terapeuta infantil de Bernardo, quien en las últimas semanas había comenzado a frecuentar la casa también como amiga de Eduardo. La relación era reciente, pero prometedora. A diferencia de Verónica, Cristina era genuinamente afectuosa con Bernardo, respetando siempre su espacio y tiempo de adaptación. «Ella viene a cenar hoy, ¿verdad?», preguntó Rafael. «Sí, y mamá también. Es mi día de estar con papá, pero hoy estarán todos juntos», explicó Bernardo, la animación evidente en su voz. La nueva rutina de Bernardo incluía dividir su tiempo entre la casa de su padre y el acogedor apartamento que Mariana había alquilado en las cercanías. La custodia compartida, inicialmente tensa, había evolucionado a un arreglo armónico donde el bienestar del niño era prioridad absoluta. La recuperación de Bernardo había superado todas las expectativas médicas. Tras la completa desintoxicación, su cognición mejoró significativamente. Las sesiones de terapia ayudaron a procesar los traumas, transformando pesadillas en recuerdos que, aunque dolorosos, ya no tenían poder sobre él. Poco a poco, el niño tímido y asustado daba lugar a un niño vivaz, curioso y sorprendentemente resiliente. El timbre sonó anunciando la llegada de Mariana. Bernardo corrió hacia la puerta animado. «¡Mamá! ¡Mira lo que dibujé!», exclamó alzando el papel mientras Rafael abría la puerta. Mariana, elegante en su simplicidad, se agachó para abrazar a su hijo. Sus ojos brillaban de emoción al ver el dibujo. «Está precioso, mi amor. Podemos enmarcarlo para que lo tengas tanto en casa de papá como en la mía». Mientras Bernardo llevaba a su madre para mostrarle sus nuevos juguetes, Eduardo emergió de la oficina, donde finalizaba algunos correos electrónicos. «Mariana, qué bien que llegaste», saludó cordialmente. «Cristina llamó diciendo que está en camino». La relación entre los excónyuges, antaño marcada por resentimientos y acusaciones, se había transformado en una colaboración pragmática, enfocada en el bienestar de Bernardo. No eran amigos cercanos, pero lograban mantener una convivencia respetuosa e incluso ocasionalmente distendida. Rafael observaba esta evolución con satisfacción. Desde que el caso se había resuelto, había dejado de ser empleado de Eduardo para convertirse en un amigo cercano de la familia y figura constante en la vida de Bernardo.
Su nuevo papel como consultor independiente de seguridad corporativa y protección infantil le permitía mantener su independencia financiera, mientras continuaba presente en la vida del niño que había ayudado a salvar. ¿Cómo va el nuevo proyecto?, preguntó Eduardo a Rafael mientras preparaban la mesa para la cena. Avanzando más rápido de lo que imaginaba, respondió Rafael con entusiasmo. La Fundación ya tiene alianza con 3 hospitales y 5 escuelas para el programa de identificación temprana de malos tratos infantiles, y el canal de denuncias anónimas ya recibió más de 100 llamadas en el primer mes. La Fundación Nuevo Amanecer había nacido de la experiencia traumática de Bernardo. Eduardo, transformado por la casi tragedia con su hijo, había decidido canalizar recursos significativos para crear una organización dedicada a la protección infantil. Rafael fue invitado a liderar la iniciativa, aportando su experiencia y compromiso para estructurar programas de capacitación para educadores, campañas de concientización y líneas directas de denuncia. El timbre sonó nuevamente. Esta vez era Cristina, trayendo postre y un pequeño paquete para Bernardo. El niño la recibió con un abrazo espontáneo que hablaba volúmenes sobre la conexión genuina que habían establecido. «Te traje algo que pensé que te gustaría», dijo ella, entregando el envoltorio. Bernardo abrió cuidadosamente el papel, revelando un kit de pintura profesional con pinturas, pinceles y un pequeño lienzo. «¡Guau! Ahora puedo pintar cuadros de verdad», exclamó maravillado. «Exactamente como los artistas que vimos en el Museo del Prado el fin de semana pasado», sonrió Cristina. La cena transcurrió en un ambiente ameno, con Bernardo dominando la conversación, relatando animadamente sus aventuras escolares y los nuevos amigos que había hecho. Sus ojos brillaban, sus manos gesticulaban enérgicamente, señales vitales de una infancia finalmente siendo vivida en plenitud. Más tarde, después de que Bernardo se durmiera, los adultos conversaban en el salón. «Recibí una notificación del tribunal hoy», mencionó Eduardo. «El juicio de Verónica está programado para el próximo mes». Un silencio momentáneo se cernió sobre la sala. Verónica había pasado los últimos meses en arresto domiciliario, tras una breve detención preventiva. La investigación del Ministerio Público había revelado patrones aún más perturbadores de lo inicialmente sospechado. «¿Cómo estás lidiando con eso?», preguntó Mariana a Rafael. «Día a día», respondió él honestamente. «La campaña de difamación disminuyó, pero aún recibo miradas extrañas en ciertos lugares. Algunos antiguos amigos de la alta sociedad madrileña todavía me tratan como paria social por haber traicionado a una familia influyente». «La verdad siempre prevalece al final», afirmó. Cristina, con la sabiduría de quien ya había acompañado muchos casos similares en su práctica clínica. «Y lo más importante es que Bernardo está bien. Hablando de eso, ¿el doctor Méndez realmente existía?», preguntó Mariana, refiriéndose al supuesto pediatra que Verónica citaba constantemente. «No de la forma en que ella lo describía», explicó Eduardo. «Había un médico con ese apellido, pero él nunca atendió a Bernardo. Verónica usó una consulta única con él, por un resfriado leve, como pretexto para forjar una relación médica continua y prescripciones que nunca existieron. La manipulación era tan elaborada», comentó Mariana, negando con la cabeza. «Todavía tengo dificultad para entender cómo alguien puede planear algo así». El informe psiquiátrico de la acusación sugiere un caso clásico de síndrome de Munchausen por poderes, complicado por motivaciones financieras, explicó Cristina. Ella simultáneamente buscaba admiración social como madrastra dedicada de un niño problemático y pavimentaba el camino para el control financiero a través de Eduardo. Aislando a Bernardo y manteniéndolo drogado, eliminaba el principal vínculo emocional de Eduardo, haciéndolo más dependiente de ella. La conversación fue interrumpida por el sonido del celular de Rafael. Él verificó el mensaje y sus ojos se abrieron ligeramente. «Es Teresa», dijo refiriéndose a la abogada que los había ayudado. Verónica envió una carta a través de sus abogados. Básicamente,
admite la culpa y renuncia a cualquier reclamación sobre bienes o recursos de la familia Montero a cambio de un acuerdo judicial. Está buscando reducción de pena, comentó Eduardo con amargura. Probablemente, acordó Rafael. Teresa quiere saber si estamos interesados en aceptar el acuerdo, lo que evitaría que Bernardo necesitara testificar en el juicio. Si eso le ahorra a nuestro hijo revivir el trauma, estoy a favor, dijo Mariana inmediatamente. Eduardo asintió en concordancia. Voy a informar que estamos abiertos a la negociación, siempre que la pena sea significativa e incluya prohibición permanente de contacto con Bernardo. En las semanas siguientes, el acuerdo fue finalizado. Verónica cumpliría pena en régimen semiabierto por administración de sustancias nocivas y malos tratos, quedando permanentemente prohibida de acercarse a Bernardo o de ejercer cualquier función que involucrara contacto con niños. La campaña mediática contra Rafael cesó completamente como parte del acuerdo. La vida seguía su curso. Bernardo prosperaba en la nueva escuela, donde nadie lo conocía como el niño del caso de abuso. Eduardo y Mariana habían sido cuidadosos en proteger su identidad de la exposición pública. Sus notas mejoraban constantemente, y la pasión por el arte que Cristina había ayudado a despertar florecía en bellos dibujos y pinturas que decoraban tanto el apartamento del padre como el de la madre. Eduardo y Cristina profundizaban su relación, con cautela y respeto, por el espacio de Bernardo. Mariana había comenzado a reconstruir su carrera, ahora como fotógrafa, capturando momentos especiales de familias y niños, una forma de transformar su propio dolor en algo bello y significativo. En una tarde soleada de primavera, la Fundación Nuevo Amanecer inauguró su sede propia, un espacio acogedor en el barrio de Malasaña. La ceremonia simple reunió a partidarios profesionales del área de protección infantil y algunas familias ya beneficiadas por el trabajo de la organización. Rafael, como director ejecutivo de la Fundación, discursaba para el pequeño público. El verdadero heroísmo no está en gestos grandiosos, sino en la valentía de ver lo que otros ignoran, de importar cuando es más fácil mirar hacia otro lado y de actuar cuando eso representa un riesgo personal. Hizo una pausa, mirando a Bernardo que sonreía en la primera fila. Esta fundación nació del dolor de un niño, pero también de la esperanza de que podemos construir un mundo donde todos los niños sean protegidos, escuchados y amados. Después del discurso, mientras los invitados circulaban por el espacio, Bernardo se acercó a Rafael con un paquete en las manos. «Es para tu oficina nueva, tío Rafael», dijo entregando el envoltorio cuidadosamente preparado. Rafael abrió el regalo, emocionado al encontrar una pintura enmarcada. Un niño y un hombre, caminando de la mano por un camino soleado, el famoso peludito seguro en el brazo del niño. En la esquina inferior la firma infantil Bernardo M. y el título simple, Mi héroe. «Esto es el regalo más bonito que he recibido, Bernardo», dijo Rafael, con la voz quebrada. «Papá dijo que a veces necesitamos mirar hacia atrás para recordar cuánto hemos avanzado», explicó el niño con una sabiduría que parecía más allá de sus 8 años. «Pero no podemos seguir mirando hacia atrás todo el tiempo. Si no, tropezamos en el camino hacia adelante». Rafael abrazó al niño, maravillado con su resiliencia y capacidad de transformar la adversidad en aprendizaje. En ese momento, sintió que el ciclo finalmente se había completado. El niño asustado y silenciado que había encontrado en aquella mansión opulenta había dado lugar a un niño confiado y seguro, rodeado de amor verdadero. Más tarde, al colgar el cuadro en su nueva oficina, Rafael reflexionaba sobre cómo una historia que había comenzado con un vaso de vitamina rosada había transformado tantas vidas, incluyendo la suya propia. Lo que podría haber sido solo un caso más de abuso silenciado por la influencia y el dinero, se había convertido en un punto de inflexión, una oportunidad de redención colectiva. La fundación crecía cada día, expandiendo su alcance a otras ciudades españolas. El programa de capacitación para educadores ya había capacitado a más de 200 profesores para identificar señales tempranas de abuso. La línea directa de denuncias funcionaba 24 horas,
ofreciendo orientación e intervención rápida. Cada niño salvado era una victoria, cada familia restaurada una promesa de un futuro mejor. Mientras organizaba los documentos para una reunión con potenciales socios, Rafael recibió una notificación en su celular, una foto enviada por Eduardo mostrando a Bernardo sonriente en su primer partido de fútbol, Mariana y Cristina animando juntas en la grada. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Rafael. Al final eso era lo que realmente importaba, no el castigo de los culpables, no el reconocimiento público, sino la oportunidad de ver a un niño recuperar su derecho fundamental de simplemente ser niño. Del vaso rosa al campo verde de fútbol, de la mansión silenciosa a los gritos animados de la afición, de la oscuridad del armario de castigos al brillo del sol de la tarde. La transformación estaba completa. Bernardo estaba finalmente libre para crecer, soñar y colorear su propio camino, protegido por una red de amor genuino que ningún depredador conseguiría nuevamente romper. Mirando por la ventana a la ciudad que nunca paraba, Rafael hizo una promesa silenciosa a todos los niños anónimos que todavía vivían sus dolores secretos. La historia de Bernardo no sería única. Cada vaso rosa sería descubierto, cada susurro sería oído, cada lágrima escondida sería vista. Porque cuando alguien decide ver lo invisible y actuar por lo imposible, milagros cotidianos suceden, y a eso lo llamamos justicia. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Bernardo y Rafael haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar este viaje de emociones y reflexiones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente conmovedoras que exploran la resiliencia humana frente a las adversidades. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda del video. Si esta narrativa ha despertado algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y nos hacen reflexionar sobre nuestra propia humanidad. ¿Les gustaría más historias sobre protección infantil, superación u otros temas que aborden la fuerza del espíritu humano? Déjenlo en los comentarios. Su participación nos ayuda a crear contenidos cada vez más significativos. Hasta la próxima historia.